Qué alegría compartir de nuevo con ustedes. Ya muchas de las caras son conocidas, iba a decir viejas conocidas, pero no, los veo renovados, los veo renovados en el Señor. Qué bien. Y tengo una alegría especial porque precisamente al comienzo de este mes de septiembre, que saben que es por excelencia en la Iglesia Universal, el mes que se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras, a la veneración de las Sagradas Escrituras. Qué bueno que podemos realizar este inicio de curso, este reinicio de la escuela, precisamente tomando y reflexionando la palabra de Dios. Vamos a empezar precisamente por el principio. Ya hemos orado, pedido el Espíritu Santo y vamos a entronizar la palabra. Y que esto que vamos a hacer al inicio, qué bueno que se convierta en un signo eficaz en nuestra vida. Que lo que esté en el trono, en el centro de nuestras decisiones, entonces sea la palabra del Señor, palabra de Dios con mayúscula, que es Jesucristo, expresada a través de las Sagradas Escrituras. Que en el centro de nuestras casas, en muchas de nuestras casas antiguas de nuestros padres y abuelos, entraba uno y estaba entronizado el Sagrado Corazón de Jesús, o estaba entronizada la palabra. Qué bueno que recobremos un sitio especial en nuestros hogares y en nuestra vida para la presencia del Señor, o bien sea en una de sus imágenes, y qué bueno en la Sagrada Escritura. Y que en definitiva el centro de nuestra vida de fe, como nos lo indica en la Iglesia y continuamente nos llama la jerarquía, que el centro lo ocupe la palabra del Señor, la centralidad de la palabra. Por eso los invito a que nos pongamos de pie y que me imagino que ustedes trajeron la Biblia, ¿cierto? A ver, tómenla en sus manos, tómenla en sus manos. Y miren, y la vamos a entronizar, recordando ese primer mandamiento que cuando a Jesús le preguntaban los maestros en Israel, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo fundamental? ¿Se acuerdan? Shema Israel, escucha Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Ese llamado, no solo invitación, sino mandato, Shema, escúchame, escucha, el Señor es nuestro Dios. Ese acoger la palabra de Dios y guardarla en el corazón como la perfecta discípula. ¿Se acuerdan de María, la madre? ¿Qué es lo que hacía con la palabra? No solo la escuchaba, sino que la guardaba en el corazón. Entonces, con este signo primero, al inicio del curso y al inicio de la escuela, al inicio de esta actividad, que para cada uno de nosotros sea un reto. Dice el Señor, entre tantas de los llamados a escuchar su palabra, recordaba Isaías 66, dice, ¿en quién pondré mis ojos? ¿A quién miraré? ¿En quién me complazco? En aquel humilde y contrito de corazón que tiembla ante mi palabra, que acoge mi palabra. Pues nosotros queremos ser esos que acojan la palabra del Señor y que el Señor entonces nos mire y se complazca en nosotros. Por eso vamos a entronizar la palabra del Señor en todas nuestras actividades y signo de que lo entronizamos en nuestra vida. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. A Él lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el ser.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. María, Madre del Señor, Madre nuestra, perfecta discípula, tú la que sí sabes acoger la palabra del Señor en el corazón y acoger la obra del Espíritu, queremos pedirte pues que ores por nosotros y con nosotros, para que también como tú, ante esa palabra de Dios y la acción del Espíritu, podamos decir y hacer siempre: he aquí la esclava del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenidos pues a esta jornada en torno a la palabra del Señor. De pronto una mesita mejor, por favor. Muchas gracias. La primera reflexión que vamos a hacer al comienzo de esta jornada, que muy bien la hemos llamado el libro que me lee y transforma mi vida. En eso vamos a estar trabajando y profundizando todo el día. La primera jornada la vamos a dedicar a responder esta pregunta: ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué y para qué leer la Biblia? ¿Les interesa? ¿Les interesa? Claro que sí, claro que sí. Por algo estamos por acá, ¿cierto? En la vida cotidiana, muchas gracias, continuamente uno encuentra personas que le quieren ayudar y entonces le hacen recomendaciones. Que si está enfermo, que si le falta tal cosa, usted ya se hizo tal cosa, porque no se hace tal otra. Y entonces hasta para la culinaria, y entonces que vea esta receta, que vea tal cosa. Una de las mejores y más autorizadas en torno a eso, supuestamente es por la tradición. Entonces no hay como las recetas de la abuela, ¿cierto? Que entonces que para las galletas o que para aquella comida o que para tal cosa. Inclusive se han hecho grandes empresas, emporios, a veces internacionales, en torno a las recetas de la abuela, ¿cierto? Yo no sé si a usted le ha tocado y la mantienen allá en secreto. Pues yo voy a empezar hoy en esta jornada de por qué leer la Biblia con las recetas de la abuela. ¿Le interesa? Las recetas de su abuela. La suya, la mía, y yo creo que va a ser la de todos. ¿Usted se acuerda de Loida? ¿Alguno recuerda a Loida o no? La abuela Loida. ¿Ninguno se acuerda de la abuela Loida? Ustedes sí son desagradecidos, ¿no? ¿Ah? Me hacen el favor y busquen. En la segunda carta de Pablo a Timoteo.
segunda carta de Pablo a Timoteo. Entonces vamos a empezar a profundizar en las recetas de la abuela. ¿De cuál abuela? De la abuela Loida. De la abuela Loida, y tranquilo que no va a ser sobre un aspecto culinario o sobre las galletas de la abuela, sino que fíjese usted lo que va a decir San Pablo a su querido discípulo Timoteo, que entonces hace bien en perseverar en lo que le enseñó su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Quiénes? Y quise comenzar con esta palabra en torno a para qué nos sirve la palabra del Señor, por qué leer la Biblia. Y me voy a quedar la mayor parte de esta enseñanza en esta segunda epístola o segunda carta de Pablo a Timoteo, porque tiene una de las enseñanzas más interesantes y, por cierto, no muy recurridas en la Sagrada Escritura, del valor de la fe en la familia y transmitir la fe en la familia, que nosotros por gracia de Dios lo hemos vivido en nuestra propia familia, y muchos de ustedes también probablemente lo están leyendo. Entonces, fíjese lo que dice segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Le encontraron? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. No se les va a olvidar la receta de la abuela. Pues evoco, dice Pablo, el recuerdo de la fe sincera que tú tienes, la fe que se arraigó, que echó raíces en ti, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti, y sé que también ha echado raíces en ti. Y entonces comienza así, precisamente porque parte de las cosas que le va a enseñar Pablo a Timoteo, además de que nos va a traer elementos preciosísimos en esta carta, es que, por ejemplo, que renueve el carisma que hay en ti, que renueve la experiencia del Señor que hay en ti. Es lo que a reglón seguido va a comenzar a decir, y lo van a tener ustedes muy en cuenta para otros momentos. Por eso te recomiendo, versículo 6, que reavives el carisma de Dios que está en ti. ¿Necesita usted reavivar el carisma de Dios? Necesita avivar esos dones que el Señor le ha dado y que quizás están como por allá ocultos, o que están simplemente olvidados, o que están apenas subutilizados. Necesitamos ¿qué? Reavivar los carismas de Dios en nosotros. Entonces San Pablo, que va hablándole a su discípulo muy querido Timoteo, entonces le va contando de las cosas que van ocurriendo, de las distintas formas de doctrinas, enseñanzas que circulaban en la época y que posteriormente van a circular. Y en medio de ese montón de posibles miradas e interpretaciones sobre la vida, en medio de esas distintas ideas, ideologías que van circulando en el mundo y que van de alguna forma no solo alimentando la manera de pensar, sino que si se quedaran ahí, pues todavía es un mal menor. Pero el problema es que de acuerdo a la manera de pensar va a ser tu manera de vivir. Y en tu manera de pensar y en tu manera de vivir, gracias, y en tu manera de pensar y en tu manera de vivir se va a ir forjando tu manera de ser, y que en definitiva tú terminas siendo como piensas, porque eso que piensas, eso que sientes, eso que haces, eso es lo que eres, eso es lo que eres. Y entonces esas palabras que le está diciendo a Timoteo en medio de un mundo donde circulaban tanto tipo de ideas, acuérdense que era un mundo donde el paganismo, la idolatría, todo tipo de dioses
que entonces ¿por qué se llamaba Roma? Porque estaba dedicada a la diosa Roma. ¿Que por qué se llamaba Atenas? Porque estaba dedicada a la diosa Atenea. Y así entonces a cada uno de esos pueblos, a cada una de esas ideas, a cada una de las ideas filosóficas, doctrinas religiosas y demás en medio de la cual vivían, el ser humano se veía antes y ahora como una cierta marioneta llevada hacia allá, llevada hacia acá, que esto es lo que todo el mundo piensa, que esto es lo que hacen los poderosos, que esto es lo que los medios de comunicación de la época difundían, e igual ahora. Entonces, en medio de todo ese mercado de ideas, mercado de religiones, mercado de manera de ser, San Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, vamos a buscar capítulo 2 de esta, voy a estar en esta segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, perdón, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. ¿De quiénes lo aprendió? De su abuela Loida y de su madre Eunice, y además a través de Pablo. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Este contexto de la enseñanza de Pablo a su querido discípulo Timoteo, lo quise tomar como contexto de esta lección inaugural. ¿De qué? ¿Qué es eso como tan elegante? ¿Ustedes a qué vinieron? ¿A qué fue lo que vinieron? ¿A qué? ¿Ah? No los oigo, díganlo cuando se le caiga por allá una calza de la muela. ¿Una qué? Una lección inaugural. En los grandes sitios de estudio, en los grandes sitios académicos, en las grandes universidades o cuestiones de investigación, se acostumbra cuando se inicia el curso, se invita a alguien especial, aquí no hubo más que a mí, entonces, y se le coloca allí, entonces, a hacer la lección inaugural. ¿Y qué significa eso? Es como el dar el inicio, el dar las puntadas que iluminan las pistas de hacia dónde va la institución, de hacia dónde va el estudio, de hacia dónde va las jornadas que, recogiendo todo lo anterior, entonces van a llevar esta próxima experiencia. ¿Quiénes de ustedes han estado entonces aquí en la escuela, en los cursos de formación que han estado realizando estos años aquí en Madrid, en España? Levanten la mano, levanten la mano. ¡Ah, qué bien, qué bien! Algunos estarán allá virtualmente y muy seguramente muchos entonces también comenzarán a ir formándose cada vez mejor en la vida. Porque usted ya ha aprendido una cosa, y vea, me hace el favor y mire de reojo y con respeto a los que están al lado. Dese cuenta que el que no se forma, se deforma. Pero precisamente esos que están a su lado están muy bien formados, ¿cierto? En cambio, el que se forma, ¿qué? Se transforma.
Usted ve los muchachos que se dedican a la formación escultural, a la formación de su cuerpo. Uno los ve sus cuerpos trabajados. Y entonces uno los ve así, ve este muchachito, esta muchachita como salió. No, como salió no. ¿Cuántas horas de cuidado, de gimnasio, de cuidar la dieta, de tal cosa? Y entonces ve aquel como se mantiene de esbelto, tan de buenas, que cuento, cuánto hay. Y así es también en todas estas cosas, como le decían a aquel virtuoso pianista, que entonces la gente se acercaba y le decía después de sus grandes conciertos: ¿qué don te ha dado? ¿Qué de buenas ha sido? ¿Qué don te ha dado? Don y trabajo de 10 horas diarias durante 25 años de tal cosa y tal otra. Entonces, esto de la vida hay que formarse. Qué bueno que al inicio de esta experiencia, a mí me gustaría inclusive, como en la escuela, allá en la Escuela Bíblica Católica Yeshua en Medellín, yo digo que cuando la gente entra hay que tomarle una foto. Hay que tomarle una foto de cómo llegan y cómo el Señor los va formando y cómo el Espíritu de Dios los va transformando. Sí, casi que lo que hacen para vender los productos de adelgazar y los productos que entonces, vea, así era antes, así es ahora. Haga usted esto y mire cómo va a quedar. Pues muy bueno que usted también se tome la foto ahora que salga de acá, ¿ya? Pero va a ser una formación y una transformación integral. Tranquilo, que no solo se le van a ver los cuadritos y no solo entonces va a crecer esculturalmente, sino imagínese usted espiritualmente, imagínese usted su mente. Transformad vuestra manera de pensar. No os acomodéis a la manera de pensar del mundo presente, nos dice esta. No se acomoden a las maneras de pensar del mundo presente. Descubran cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Transformen su manera de pensar para que se transforme su manera de vivir. Entonces, estamos en esta lección inaugural. ¿A qué hemos venido? A formarnos. ¿Qué es lo que nos da la formación? Transformación en su palabra. Dice el Señor cuando habla con sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado de mí. Eso es lo que va haciendo la palabra, formar y transformar. Esa técnica del cuadro de primer momento y el cuadro al final, a través del proceso de la escucha transformante de la palabra, el libro que me lee y me transforma, la palabra, es lo que hay en los evangelios, en todo. Usted encuentra a la samaritana en esa primera imagen, cómo llegó y cómo estaba. ¿Cómo llegó, cómo estaba? Dígame, a ver, 2 o 3 características de la foto de la samaritana cuando llegó. ¿Cómo estaba? ¿Cómo? Amargada, sedienta, rencorosa, decepcionada, violenta. Acuérdese que no le cargó agua al Señor, que piensa, que tal cosa, todo un montón de cosas. Marginada, eso de que llegara a pleno sol a ir a cargar agua. ¿A quién se le ocurre a ir a cargar agua a esa hora? Hay que cargar agua es temprano en la mañana, cuando el sol no está fuerte, o al caer de la tarde. ¿Por qué no iba a esa hora? Allá viene. ¿Oíste que oye mi marido? ¿De cuál? ¿Cuál es que es el tuyo? A ver, entonces, esa situación de cómo estaba al principio y cómo termina al final, ¿se acuerda? Y cómo termina al final. Esa situación que podemos mirar en cómo era Pedro al principio y cómo está al final, de cómo es Pablo al principio antes del encuentro con el Señor y cómo está al final, es lo mismo que tiene que ser en tu vida. Porque el que entra en contacto con la palabra se forma y la palabra lo
transforma. Total, qué ánimo que ustedes tienen esperanzas, así como yo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, escuchen inclusive el tipo de transformación. Esta carta de Pablo, como en todas las expresiones de Pablo, es tan expresivo. Vuelvan al principio del capítulo 3, por favor. Capítulo 3, siempre en esta segunda epístola de Timoteo. Oiga la descripción que hace. Oiga la descripción que va a hacer. Ten presente, escribiendo a Timoteo y a nosotros, que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, no religiosos, desnaturalizados, perderán su naturaleza de hombre o mujer, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuos, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de falsa piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Parece que Pablo había acabado de escuchar los noticieros. Ya, Pablo estaba realmente impresionado. Por allá en mi tierra, cuando yo leo esto, hay una canción de esa disque Mal Hombre. Espero que ustedes no la conocen. Espero que no la conozcan. Si conocen esa disque Mal Hombre, yo no sé qué, yo no sé qué. Y eso comienza una mujer despechada a hablar de tal cosa, tal otra, y termina con una expresión muy interesante. ¿Alguno la recuerda? Rata de dos patas. Pues así termina la descripción. Pues casi que fue lo único que le faltó a San Pablo. Pero efectivamente, después de mirar esa sociedad y después de mirar tantas veces a lo largo del tiempo cómo vamos haciendo los hombres nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir, la pérdida de los valores, las situaciones tan extremas a la que nos lleva, entonces se da uno cuenta que cabe en esta descripción y que tantas veces hasta se queda corta, desgraciadamente. Estamos todos los seres humanos, no simplemente en la época de Pablo, no simplemente hoy, sino siempre, ante la necesidad de decidir qué tipo de humanidad somos. O sea, qué tipo de ser humano soy, qué tipo de ser humano construyo con los que amo, mi cónyuge, mis hijos, mi familia. ¿Qué tipo de ser humano construimos en la comunidad? Ser humano es siempre estar abocado a la necesidad de decidir qué tipo de humanidad queremos ser. Cuando en las Sagradas Escrituras se habla de que el Señor Dios, bendito sea, nos creó, de alguna forma habría que decir que no nos creó, sino que nos está creando. ¿Cómo así? Que ante las demás realidades de la creación, el Señor Dios da una orden perentoria, da un mandato, hágase. Dijo Dios, hizo Dios y vio que era bueno. Dijo, ese es el estribillo que acompaña el relato de la creación, expresando la palabra de Dios que realiza lo que proclama. Dijo Dios, hizo Dios y la bondad de lo que ha hecho. Y vio Dios que era bueno. Y así sobre todo lo que existe, sobre todo el universo, sobre todos los seres vivos, sobre todos los vegetales. Pero cuando llegó al ser humano, cuando llegó a crearlo a usted y cuando llegó a crearme a mí, ¿qué fue lo que dijo? Dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Hagamos. Hacia los demás es una orden, ya está hecho.
De alguna forma sigue la lógica de la mecánica inicial que Dios le ha puesto, el universo, el cosmos. Ahora estamos contemplando a través de ese telescopio maravilloso que entonces como seres humanos hemos colocado allá en medio del universo. Estamos colocando años y años atrás de las explosiones, del nacimiento de estrellas y del terminarse de estrellas, y lo estamos viendo en vivo. ¿Y cómo así que lo estamos viendo en vivo si eso pasó hace 1000 años, 2000 años, 13.000 millones de años? ¿Cómo así que lo estamos viendo en vivo? Pues no les voy a dar una clase de física, pero sí se los explico sencillamente. Mire, los rayos del sol que llegan actualmente a nosotros, ¿hace cuánto salieron del sol? 8 minutos, 8 minutos y pico. ¿Por qué? Porque es realidad material, energía material que va viajando. Lo que pasa es que simplemente uno no se percata, pero salieron hace 8 minutos, inclusive como la voz. La voz tiene que viajar para llegar a ti, solo que como nos vamos acostumbrando al mismo momento, o cuando usted se acuerda de esas catedrales grandes que para eso se hizo el púlpito, donde se hacía los predicadores y tenían que hablar en determinada forma para que las ondas fueran y fueran hasta los últimos y no se agolparan. Pero en una palabra pues sencilla es esto, mire, que entonces a través de ese telescopio están viendo las imágenes de hace millones de años de cómo ocurrieron. Pero no les vine a dar clase de física, sino que miren las imágenes que son impresionantes. Lo que le quiero decir es que cuando el Señor Dios creó todo, simplemente sobre todo el universo dijo e hizo, hágase, y comenzó la existencia y su dinámica, sus leyes, las distintas leyes de toda la realidad que ha creado. Inclusive las formas de vida, la vida vegetativa y la vida animal, de alguna forma lo que están siguiendo es unas leyes mecánicas en su vida vegetativa o en su vida instintiva animal. Pero nosotros, los seres humanos, somos el primer canto libre de la creación. Nosotros los seres humanos somos una invitación siempre abierta de parte de Dios. Cuando el Señor Dios te hizo a ti y me hizo a mí y nos hizo como seres humanos, no dijo, hágase lo humano. Y vio Dios y se hizo y vio Dios que era bueno. No, cuando el Señor Dios nos hace, que dice, hagamos. Mi Padre todavía trabaja, dice Jesús. Mi Padre está creando. No fue que el Padre ya creó el ser humano. ¿Qué es lo que está haciendo? El Padre nos está creando. Todavía tiene sus manos metidas en la Adamá. ¿En la qué? Adamá. ¿Qué es eso de la Adamá? Es como se dice en hebreo, arcilla, tierra, barro. ¿Qué sale de la Adamá? Un Adán. ¿Qué sale del humus? Un humano. ¿Qué sale de la tierra? Un terrícola, un terreno. Usted y yo, que somos un poquito polvo de estrellas, aunque no se note, usted y yo que somos de este componente que el Señor ha hecho, pero entonces el Señor nos amasó, nos está amasando y nos está haciendo. Hay unos que somos un poquito más duros y le cuesta y tiene que echarle, ¿qué hay que echarle al barro para que se ablande? Agua, pero no solo agua, aquí va a haber que echarle, ¿qué más? ¿Ah? ¿Cómo? Amor, ¿qué más va a haber que echarle? Hemos sido redimidos, no con oro ni con plata, sino a precio de su propio ser, de su propia sangre. Estamos mezclados de Dios, amasados de Dios.
amasados de Dios, tanto que en la plenitud de los tiempos Él mismo, dándonos a su Hijo, asumió esta humanidad, humanidad, esta adamidad, este ser humano, en una carne igual a nosotros, en una humanidad igual a nosotros, para indicarnos que yo estoy con ustedes, yo los estoy haciendo. Ese es el santo nombre de Dios, bendito sea Yahvé. Yo soy el que estoy contigo, yo soy el que soy el que permito el ser. Yo estoy contigo. Entonces cuando el Señor Dios, gracias querida, cuando el Señor Dios nos hace, ¿se dieron cuenta de la diferencia con todo lo demás? Dijo Dios, hizo Dios y vio que era bueno. Conmigo, ¿qué es lo que pasó? Dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos. Es una invitación continua. Él está haciendo y pasa su hacer por mi libertad y por mi respuesta. Tremendo, tremendo. Él está haciéndome y pasa su hacerme por mi libertad y por mi conciencia, por mi capacidad de Shema, escúchame, aceptar esa palabra, aceptar ese llamado, o por darle la espalda. Eso es lo que se narra en los primeros relatos del Génesis, que el Señor Dios piensa esta historia como un jardín de Edén, un jardín de delicias, pero en medio de este jardín de delicias, que todo lo ha hecho bien, en el centro, ¿qué es lo que el Señor pone? Pone en el centro, ¿qué? 1, 2 árboles, 10 árboles, ¿cuántos árboles? ¿Para qué esos árboles? ¿Cuántos 2 árboles pone? 2. ¿Cuáles 2? El de la ciencia o conocimiento sobre el bien y el mal, sobre lo bueno y lo malo. ¿Y cuál otro? El de la vida. El de la vida. Y entonces, depende, si tú pretendes decidir, conocer, experimentar, vivir lo bueno y lo malo de espaldas al proyecto del que es la vida y que nos ha dado la vida, el árbol de la vida se aleja. Te alejas del árbol de la vida. Te alejas del árbol de la vida, ya no vas a tener vida. Pues claro que no vas a tener vida. Si te alejas del que es la vida y el que da la vida, obvio, te mueres. Te mueres. Pero si aprendes a escuchar al que es la vida, al que te dio la vida, esto que tendría que ser lo primero que el ser humano aprenda. Hombre, no me hice a mí mismo. No empecé a hacer cuando yo quise, no decidí cuándo nacer. No decidí ni siquiera qué ser. Yo no decidí ser esto. Yo no decidí tener 2 manos. Algunos hasta necesitarían otras 2, ¿ya? A mí me hubiera interesado eso de tener alas, y sobre todo en estas congestiones, y mínimo para que lo ventilen a uno, ¿cierto? Esto de tener 2 ojos es muy interesante, pero a mí me hubiera gustado tener otros 2 por aquí atrás, no vaya a ser que me sorprenda a nadie, es cierto. Y algunas otras cosas. Yo no decidí qué ser, cómo ser, no decidí mis papás, no decidí dónde nacer, no decidí mi raza. No. Cuando me di cuenta de mí, ya estaba en medio de la vida y era Juchi, hágale, camine, hágale. Y entonces esta realidad de experimentarnos creados, el mínimo acto de sensatez sería colocarnos ante el misterio del absolutamente otro y decirle, ¿y entonces qué? ¿Cómo de qué se trata esto? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres de mí? ¿Verdad? Como el mínimo acto de sensatez es colocarnos ante el misterio de Dios y preguntarle sobre nuestro ser. Y nos vamos a descubrir en una maravilla. Hagamos
al ser humano a imagen y semejanza nuestra. Imagen y semejanza de Dios. Que conociéramos nuestra dignidad. Que conociéramos esto de que Dios nos ha dado y cómo nos ha dado. Y por cierto, sin, perdóneme la expresión, culpa ni méritos nuestros. Una vaca tiene la culpa de ser vaca. Tranquilo, tranquila, tranquila que usted tampoco escogió ser humano y somos así. ¡Qué maravilla! Una maravilla para darle gloria a Dios. Yo acostumbro decirle a la gente para consolarlo, me hace el favor y también usted ayúdeme en esa campaña en la que estoy, dígale a su vecino, dígale a su vecina allá, con ternura, con cariño, dígale, pero entonces estoy solo, dígale, tranquilo, ánimo, usted no es culpable de la cara que tiene. ¿Cierto que no? ¿O es que usted le escogió? Usted le escogió. Yo tampoco. Yo cuando paso por el espejo y empieza a criticarme, tranquilo, tranquilo. Cada que paso por el espejo le digo, tranquilo, tranquilo, deje de gritar. Que cuando Dios que me está haciendo me ve, y ese sí ve y sabe, ¿qué es lo que dice? ¿Vio Dios que estaba? No bien, muy bien. Uno no es culpable de la cara que tiene. Y cuando digo la cara es toda esta realidad de ser, su raza, su sexualidad, una cantidad de realidades. Uno es responsable de la cara que pone. ¿Uno es qué? Sí, uno es responsable de lo que hace con la cara que tiene. ¿Qué es responsable? Responsable. A mí me fascina esa expresión desde que entendí lo que significaba, porque entonces cuando era niño y joven le decía, es que sea responsable, es que sea responsable, es que toda esa cantaleta que le echan a uno. Y entonces cuando entendí lo que significa responsable, me interesó. Responsable es cómo respondo ante. ¿Qué es responsable? Sí, yo soy responsable, o sea, yo soy capaz de respuesta. Yo soy aquel de quien depende la respuesta ante las cosas. Y entonces, volviendo a esta parte, entonces estábamos diciendo, el ser humano es un llamado a construirse en la comunión con Dios, es un llamado a construirse en la Shema, escucha del Señor, es un llamado a construirse en esa vocación o llamado de Dios a vivir en plenitud, a ser imagen y semejanza de Él, a hacer y vivir esta creación como jardín de Edén, pero desgraciadamente también yo puedo decidir dar la espalda, yo puedo decidir mis propias maneras de crear. Yo puedo pretender colocarme en el trono de Dios, donde está por acá la silla especial. Entonces uno puede decidir cómo colocarse en la silla desde la cual decide y pontifica y diga, no, a mí me parece bueno es esto y malo. Yo decido que esto es bueno y esto es malo. O sea, como si yo mismo que no hice la historia, que acabé de llegar y que en 5 minutos nos vamos a ir de esta historia, decido qué es lo bueno y lo malo de la existencia. En una expresión que ya ustedes van a entender, eso es la falsa autonomía. Nomos ley, autónomos, yo soy ley para mí mismo. Es el tipo de humanidad que hemos estado construyendo. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Si a los demás les gusta bien y si no, lleven. Y además me uno con los de mi equipo, con los de mi grupo, con los de mis intereses y decido que este país de acá tiene que ser mío. Y decido que esta cosa es lo mío. Y decido que el cuerpo del otro, o decido,
o decido sobre mí mismo, independiente y sin tener en cuenta la escucha al que era antes que yo fuese, al que es y será por siempre y al que me da la capacidad de ser, al Abba, Padre, Madre misericordioso, que me llama a la plenitud de la vida. Y entonces, en ese juego de las decisiones humanas es donde todos nosotros estamos. La vida se juega en las decisiones. Como canta por allá, a ver los cantores que nos ayuden. Decisiones cada día, unos ganan. ¿Cómo es? A ver. En todo caso, Ave María. Tal cual. La vida se juega en decisiones. Si hay algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, enseñarle a nuestros hijos, es bien decidir. Es elementos para la decisión. ¿Qué le está diciendo nuestro amigo Pablo a su discípulo Timoteo? Hombre, mire, en medio de toda esa gente que ha decidido mal, que está construyendo mal la vida, ¿usted qué? Volvemos, capítulo 3, verso 14, léanlo en su Biblia. Tú, no oigo, tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras nos dan la salvación. No oigo, las sagradas escrituras nos dan la salvación. Tome su Biblia en la mano. Esas son las sagradas escrituras. Tome su Biblia en la mano. ¿Las sagradas escrituras le dan la salvación? No. No. ¿Las sagradas escrituras le dan la salvación? No. Usted puede tomar las sagradas escrituras. Unos la dejan por allá simplemente. Otros inclusive, qué bueno que ya al menos la toman en sus manos. Uy, perdón. Otros van comenzando a usar la Sagrada Escritura como desodorante. Entonces, para arriba y para abajo con ella. Y es cierto que la palabra de Cristo da un suave aroma de salvación, pero sí se lee, sí se estudia, sí se va colocando en el corazón y se encarna. Y de la abundancia del corazón comienza a proclamar los labios. ¿Qué da la salvación? Jesucristo, la fe en Jesucristo. Fíjese. ¿Qué da la salvación? Jesucristo, la fe en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios con mayúscula. Por influencias de nuestros hermanos separados, sobre todo por la Reforma Protestante, poco a poco se fue metiendo como que la palabra de Dios fuera el libro. En el tipo de lenguaje que utilizamos se fue llevando muy fácilmente a que la palabra de Dios es el libro. El libro es las sagradas escrituras que contiene la palabra de Dios, que habla de la palabra de Dios, sí, pero esta es una de las formas. Ojalá ustedes se lean la Constitución, la exhortación apostólica Verbum Domini. Entonces en la iglesia se va trabajando lo de la palabra de Dios largamente, toda la vida, así recientemente la Constitución Dei Verbum y así más recientemente entonces la exhortación apostólica que salió del Sínodo de los Obispos sobre la palabra Verbum Domini. Entonces se va explicando en los primeros capítulos cómo se habla de la palabra de Dios en una forma analógica. No me voy a quedar ahora mucho en eso. Analógica es así como en maneras de hablar en comparación, una palabra al lado de, para que entendamos. Entonces, la comunicación de Dios, que es lo que decimos cuando decimos palabra de Dios,
¿Qué es lo que decimos cuando decimos palabra de Dios? La comunicación, la donación, el salir de sí para entrar en relación y en comunión con nosotros. Palabra que puede ser verbal, que puede ser no verbal. Es más, palabra que se hizo carne. El verbo, la palabra de Dios se hizo. La palabra de Dios con mayúscula, o sea, lo que Dios quiere decirnos. Lo que Dios nos ha dicho, la comunicación de Dios, la relación de Dios con nosotros, no es un montón de discursos, no es un montón de doctrinas, ni tampoco un libro. El cristianismo no es la religión de un libro. La palabra de Dios con mayúscula es, ¿no los oigo? Jesucristo. Prólogo de San Juan. El verbo, la palabra, el proyecto, el logos, la comunicación de Dios se hizo carne, es Jesucristo. Además, esa palabra de Dios también de alguna forma está escrita en el libro de la creación. Los cielos y la tierra hablan de Dios. Además, esa palabra de Dios se va escribiendo a lo largo de la historia humana, haciendo de esta vida y de esta historia humana una historia de amor, de salvación, en la que Dios va actuando. Habló a través de los profetas, habló a través de los sabios, habla a lo largo de la historia, como Dios está hablando a lo largo de tu vida. Sigue hablando, o sea, comunicándose. Se comunica en la creación, habla de Dios. Se comunica en tu vida, habla de Dios. Y la plenitud de esa palabra es Jesucristo. Y esa historia de la creación, de la salvación y de la plenitud de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, sagradas escrituras que, como nos acabó de decir San Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, son sagradas. Y sagradas escrituras, ¿por qué? Porque recogen esa historia sagrada. ¿Cómo así que historia sagrada? La historia de Dios con el hombre, la historia de Dios contigo, el hablarnos de Dios a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia. Dios nos va hablando, habla a través de los sabios, habla a través de los profetas, y en la plenitud de los tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesús, que es la impronta de su sustancia, que es su mismo rostro, que es todo lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, por eso estas sagradas escrituras, porque inspiradas por el mismo Espíritu, entonces nos va hablando, hace resonar, hace siempre actual y permanente el hablar de Dios para con nosotros. Es más, la palabra de Dios cuando se predica. Durante mucho tiempo, entonces la gente no tenía acceso a la lectura. Ustedes recuerden que el que saber leer, escribir e inclusive el tener acceso a textos escritos, acuérdense hace cuánto fue la imprenta. ¿Se acuerdan de la imprenta? Con Gutenberg, por allá será en el siglo XVI. Antes de eso, tener acceso a un escrito era una cosa que solo se tenía institucionalmente. Por ejemplo, alguna de esas grandes abadías, monasterios, querían construir otra fundación en otra parte. ¿Qué hicieron? Vendieron uno de los ejemplares que tenían de la Biblia. Con vender uno solo de los ejemplares que tenían de la Biblia, por alrededor del siglo XII-XIII, con eso construyeron todo lo otro. Es que no es tan fácil como ahorita lo tenemos por los recursos y las cosas. Entonces no había palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios resuena en el libro de la creación. La palabra de Dios se va proclamando en la vida, la historia. O sea, Dios va hablando, Dios va actuando en la... Y sobre todo la palabra de Dios es... Sobre todo, plenamente la palabra de Dios es ¿quién? Una persona, Jesucristo. Y resuena por la acción del Espíritu Santo en el texto o sagradas escrituras, textos sagrados inspirados por el Espíritu de Dios en el texto sagrado. Por eso lo escuchamos, lo veneramos, lo estudiamos. Escudriñen las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué dice Jesús? Escudriñen las Escrituras, ¿por qué? Porque ellas hablan de mí. ¿Por qué hay que escudriñar las Escrituras? ¿Por qué hay que conocer las Escrituras? Porque ellas hablan de Jesús, la palabra, porque ellas nos llevan a Jesús. Bien decía San Jerónimo, que como ustedes recuerdan, precisamente el patrono de los estudiosos de la Sagrada Escritura, y que celebramos su fiesta el 30 de septiembre, y que por eso este septiembre es el mes entonces que en la Biblia, que en la Iglesia Universal se dedica al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, decía San Jerónimo que por eso desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y agregaba el Papa Benedicto XVI, y autonegarnos a proclamarlo. Si uno no conoce a Jesucristo, ¿qué va a decir de Él? Entonces, esas Sagradas Escrituras nos permiten conocer a Jesucristo. Y aprovecho, las Sagradas Escrituras, escudriñen las Escrituras porque hablan ¿de quién? De mí, mí con mayúscula, Él, mí con minúscula, usted y yo. ¿Cuál es el problema de no conocer la Escritura? Que uno no aprende a leerse a sí mismo, que uno no aprende a conocer su vida. El lema de este encuentro hoy es la Sagrada Escritura o la Biblia, el libro que ¿qué? Que me lee y me transforma. Se cuenta que algún misionero en África entonces se llevó la sorpresa de que por allá en algunas de esas tribus la gente empezó a conocer la palabra y había algunos enamorados de la palabra. Y una mujer muy especial, y entonces cuenta él que pasaba todos los días ahí con la Biblia. Ustedes ven que se la colocan en la cabeza y caminan muy elegantemente. Allá también en nuestra tierra, sobre todo por los lados de Cartagena y la costa, entonces muchas de las mujeres se colocan las canastas y las cosas en la cabeza y caminan esbeltamente. Hagan el ejercicio, eso nos lleva a caminar derecho. Entonces pasaba la mujer con la Biblia y las cosas todos los días, que iba a la catequesis o que iba para la misa, y algún curioso le decía: y es que usted no tiene ningún otro libro, y es que usted no lee ninguna otra cosa, y es que ¿qué tiene pues ese libro? Y yo: vea, es que los demás libros yo los leo, pero este me lee a mí. ¿Qué es lo que pasa con este libro? A ver, yo lo quiero, tómelo en su mano. ¿Qué es lo que pasa con este libro? ¿Qué pasa? Me lee a mí. Todos los demás otros libros uno los lee. Lógico, uno los interpreta. Para algunas cosas, algunos le sirven para mucho, ¿ya? Yo no sé si usted tenga algún libro especial en su vida y alguno que valore muy especialmente, inclusive que en los momentos de trasteo y que se pasó de la casa grande porque ya no están sus hijos y entonces le va a tocar irse a ese apartamentico donde para entrar usted tiene que salir el esposo y tiene que regalar todas las cosas, pero el libro que no va a leer, el libro que no va a dejar, no sé si es el de cocina o no sé si es el de qué. Pues todos los demás libros uno los lee y le sirve para alguna cosa. ¿Este libro qué? No, digo, este libro me lee a mí. Escudriñen la Escritura porque ellas hablan de mí con mayúscula el Señor, de mí con minúscula. Si usted hay áreas de su vida que no entiende, ¿por qué me pasa esto? ¿Para dónde voy? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué pasa? Debe ser que hay partes que no ha leído, o que si las ha leído no las ha comprendido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas hablan de mí. Hay un montón de gente desconcertada.
Hay un montón de gente desorientada. Hay un montón de gente simplemente tanteando a ver si esto le sale. En todo, en todo. No solo en opciones de su vida, que estudio esto por si las moscas, y después de haber estudiado esto, no, esta vaina no era. Entonces estudió esto y después de haberle dedicado 10, 15 o más años, ¿para qué estudié esto? Es uno de los graves, pues siempre lo ha habido. Pero hoy entre los jóvenes hay una desorientación muy tremenda y se gastan toda la vida en tal cosa. Y oíste, ¿y vos qué hiciste? No, yo estudié tal cosa, pero ¿qué va? Eso no era. Y entonces, pero no solo eso, en sus relaciones afectivas. ¿Qué? ¿Oíste cómo te ha ido en eso de los afectos del corazón y de las decisiones de tu vida? Tengo 5 maridos y el que tengo actualmente tampoco es. Y entonces, ¿de qué se trata, doña Samaritana? ¿De qué se trata? O en tu trabajo, o en todo un montón de cosas, la gente desorientada. ¿Qué pasa? Que no ha aprendido a leer su vida. ¿Y cómo va a aprender uno a leer su vida? A punto de golpes, a punto de las ideologías de las que hablábamos ahora y de otro montón de ideas que se van difundiendo, o porque así piensa todo el mundo. ¿Y para dónde va Vicente? Ahí vamos con todos, ¿para dónde va la gente? Escudriñe las escrituras, que pueden darte ¿qué? La sabiduría que te va a salvar. ¿Qué te va a salvar? Jesucristo el Señor. ¿Pero qué te dan las Sagradas Escrituras? La sabiduría. ¿Por qué y para qué leer la Biblia? ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué le gastamos hoy todo un día? ¿Por qué queremos seguir sacando todos los días espacio en nuestra vida para ir leyendo las Sagradas Escrituras? Porque este es el texto más traducido a más lenguas, el que más ha permanecido, y porque estudiosos de todas las áreas se dedican y nos dedicamos todas las generaciones y todos los tiempos a escudriñar, a estudiar las Sagradas Escrituras. Este nos da la sabiduría que da salvación. Y quiero detenerme en un par de cosas. Una cosa es sabiduría, otra cosa es inteligencia, otra cosa es información. Una cosa es información. Hay gente que está muy bien documentada. Hay gente que tiene buena información. Yo no sé usted qué tanta información tenga sobre qué cosas. Puede ser que alguno de ustedes sea experto y que tenga mucha información. Generalmente en las universidades, en los libros y las cosas, lo que le dan a uno es información. Ahora ha reemplazado mucho de eso, entonces el Internet, y mucho más ahora la inteligencia artificial. Entonces muchas de las cosas en las que nos gastamos y en la manera de educarnos, entonces ahora ha quedado simplemente reemplazado. No, es que eso no, yo pregúntele a Google o pregúntele a la IA, a la inteligencia artificial, y entonces esa tiene quizás mejor información que la suya, a no ser que usted sea experto en determinada área y si se percate, esto no es cierto, esto tiene esta imprecisión, esto tal cosa y tal otra, aquí hay que corregir. Y eso se llama ¿cómo? Información. Por ejemplo, usted se ve que se destaca porque tiene información ¿en qué? Dígale a su vecino. ¿Se sabe al menos su número telefónico? ¿De qué tiene información? Cuénteme a ver, de los chismes del barrio. ¿De qué tiene información? ¿De culinaria? Sí, es un arte, un oficio. ¿De qué tiene información? De mecánica. ¿Usted es ingenioso o ingeniero en qué? ¿En agronomía o en contaduría? ¿O es ingenioso para qué? No, dicho usted como para qué sirve. Cuente a ver usted en qué está informado. Cuénteme a ver, cuente. Pues muchas de esas cosas que llenan nuestro cerebro y nuestra práctica diaria está llena de información. Qué bueno. Otra cosa es inteligencia. Me hace el favor y ponga su cara de inteligencia. Y mire a su vecino, a ver, mire a su vecino. Entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Qué es la inteligencia?
capacidad de resolver problemas o situaciones. Entonces, por ejemplo, habrá quien tenga inteligencia musical, ¿ya? Habrá quien tenga inteligencia práctica, habrá quien tenga inteligencia inclusive artística o inteligencia que para las matemáticas o que para la física o que para un montón de cosas o inclusive hasta emocional. O sea, ¿usted es capaz de qué? De resolver los problemas de tal cosa. ¿A algunos de ustedes le falta inteligencia? ¿Se nota? Pídala. A todos nos falta inteligencia, pues es más, dígame qué problemas tiene. Sí, eso es sabía. Y si usted está metido en ese tipo de problemas, ¿es por qué? Que no ha sido capaz de solucionarlos, de resolverlos. En otro montón de áreas a usted se le hace muy fácil. Para otro montón de personas es un mundo y es un rollo y no saben salir de ahí. Por ejemplo, inteligencia financiera, inteligencia económica y financiera. Hay quienes entonces tienen la capacidad de solventar las cuestiones económicas y financieras y tienen esa inteligencia capaz de... Hay otros que no dan pie con bola. En cuanta tumbada salga, ahí se anotan. Hacen fila, van y se anotan para que los tumben, ¿ya? Y negocio que empiezan, nada. ¿Qué le faltó? Una parte del cerebro que tal cosa. No, le falta inteligencia financiera y este tipo de inteligencia, así como todos, lógico, desde las capacidades naturales se va aprendiendo y desarrollando. Uno aprende y desarrolla determinado tipo de inteligencia. Cuéntenme cómo les va a ustedes con la inteligencia emocional. Con sus emociones, con sus sentimientos, con sus familias, con su cónyuge, con los problemas relacionales. ¿Qué tal? Sabe que además de estos dones de naturaleza, dones que el Señor nos da, el Espíritu Santo nos da el don de inteligencia. Hay que pedir el don de la inteligencia. Hay que pedir ese don de la inteligencia y ya saben qué. Ya, es muy fácil el diagnóstico. Dicen en mi tierra, levanta la enjalma y se ven las peladuras de la mula o del caballo. Se levanta la enjalma y entonces uno ve las peladuras. Eso no es sino hablar con alguien 3 minutos y ahí mismo sabe uno por dónde cojea. Que por aquí, que por aquí, que por allá. Eso es el síntoma evidente de que le falta ¿qué? Eso. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pedirlo, pedir el don al Señor, pedir el don del Señor y desarrollar. Una cosa es información. Hay unos que tienen muy buena información. Otra cosa es inteligencia. Otra cosa es sabiduría. Otra cosa es ¿qué? ¿Las Sagradas Escrituras dan información? Pues sí. Si uno estudia y lee las Sagradas Escrituras, al menos va teniendo buena información sobre un montón de cosas, sobre situaciones históricas, que sobre el pueblo de Israel, que sobre el hecho Jesús de Nazaret, que sobre los datos del principio del cristianismo y una cantidad de cosas. Y hay quienes leen la Sagrada Escritura como mera información, efectivamente, y uno puede estudiarlo desde determinado tipo de áreas. Me impactaba un profesor amigo, un sacerdote y profesor amigo me decía, a mí en la Universidad Hebrea nos dio el primer ministro de Israel de aquella época nos dio guerra de guerrillas desde las Sagradas Escrituras, desde los libros de los jueces, y nos dio guerra de guerrillas. Claro, y desde ahí se puede dar informaciones de una cosa, de otra, en fin. Pero a lo que voy, las Sagradas Escrituras pueden darte ¿qué? Sabiduría. Dígale a su vecino, ¿la Sagrada Escritura puede darte qué? La Sagrada Escritura puede darte ¿qué? Puede darte sabiduría. 2 palabritas sobre la sabiduría. Sabiduría hace mucho relación como a sabor. ¿Ustedes qué dicen? Salero. Sabor. Saborear la vida. Qué cosa tan terrible.
En un mundo cada vez más desarrollado, donde hemos ido por el desarrollo de los saberes y la técnica, superando un montón de cosas básicas de la sobrevivencia, donde cada vez inclusive tenemos más tiempo libre y tiempo para otra cantidad de cosas, la gente no sabe vivir. Inclusive, dramáticamente en las sociedades dizque más ricas y más evolucionadas son las menos felices y menos sabiduría. Pero ¿cómo así que somos ricos y cómo así que sí tienen mucha información, sí tienen muchos saberes, sí tienen mucho desarrollo técnico, sí tienen quizás inclusive inteligencia en cuestiones financieras y muchas en cuestiones de la administración de la cosa social y de la cosa pública y económica? Qué bueno. Y sus hijos se suicidan porque ¿para qué vivir? Y sus hijos buscando a ver en qué sobredosis o en qué entretenimiento o en qué cosa acaban una vida que no tiene sentido. ¿Qué les falta? Sabiduría, sabiduría, saber vivir, sabor de la existencia. Saber vivir desde Dios, saborear la existencia desde Dios. Si usted muchas veces, y entonces es el drama, ¿y cuál es tu problema? ¿Lo económico? No, en lo económico estoy muy bien, fácilmente ni en esta vida ni en 3 vidas alcanzo a gastarme lo que tengo. Y entonces a nivel profesional o a nivel de formación, no, que tiene esto, que tiene este estudio, que tiene tal cosa, y a nivel de y entonces, ¿qué? ¿Para qué vivir? ¿Qué jartera? ¿Para qué vivir? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Sabiduría. La sabiduría, y una sabiduría especial, la sabiduría que te da la salvación. ¿La sabiduría que te da qué? La salvación. Y la salvación es un término supremamente abarcante. La salvación es en definitiva el superar todo lo que me limita, todo lo que me merma, todo lo que me mata. Obvio, si estoy enfermo necesito salvación en términos de salud. Y si tengo alguna otra carencia necesito salvación en ese término. Y en definitiva es la salvación del sentido de para qué vivir y una salvación que me lleve a superar la limitación última, el último enemigo, la muerte. Una salvación que me lleve a superar el último enemigo, la muerte. ¿Y cómo voy a llegar yo a eso? Las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que te van a dar? Sabiduría. ¿Que te lleva a qué? Las Sagradas Escrituras salvan. No. ¿Las Sagradas Escrituras salvan? No. Y ahí pudiera agregar 1000 cosas. Si las Sagradas Escrituras no salvan ni los ritos, no salvan ni las doctrinas, no salvan los santos, no salva la plata, no salva nada distinto a Jesucristo, que por eso se llama Salvador. Su nombre es Yeshua, Yahvé salvando, Dios salvando. ¿Quién salva? Pues el Salvador, un bobo lo comprende. ¿Y quién es el Salvador? Dios salvando, Dios salvando, Dios salvando lo otro. La plata es para otras cosas, la madera es para otras cosas, la inteligencia es para otras cosas, los afectos son para otras cosas, 1000 cosas son para otras cosas. Pero ¿quién es el que salva? Pues el Salvador. ¿Cuál es el nombre del Salvador? Dios salva. En hebreo, Yeshua. En esto español, Jesús. Jesús, Yeshua. ¿Cómo conocemos de Jesús para experimentarlo? Las Sagradas Escrituras te dan la sabiduría que te lleva a la salvación. Bueno, muchachos, yo los invito a que nos pongamos de pies. Necesito que se aireen, que vayan oxigenando la neurona que trajeron, que después de hablar de las recetas de la abuela, ¿de quién?
¿De cuál abuela? Loida. ¿Y de recordar a la mamá de quién? De Timoteo, ¿cómo era que llamaba? Eunice. ¿Y por qué lo recordamos? Porque es bueno que perseveres en lo que aprendiste, teniendo presente de quién es. Lo aprendiste, y que las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios, pueden darte ¿qué? ¿Qué es lo que pueden darte? ¿La qué? Sabiduría, que te lleva a la salvación mediante la fe en Jesús, que es el Mesías. Y aquí pudiera quedarme mucho otro rato, pero por ahora no podéis con todo. Esas Sagradas Escrituras son útiles para argumentar. ¿Desde dónde argumentas tú? ¿Desde dónde argumenta el mundo? ¿Desde qué intereses argumenta este partido? ¿Desde qué intereses argumenta esta ideología? Las Sagradas Escrituras son útiles para argumentar desde Dios, para enseñar. ¿Desde dónde enseñas tú como padre? ¿Desde dónde pretendes enseñarle a tu hermano? ¿Desde dónde recibes enseñanza y eres capaz de ser autocrítico? ¿Desde la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras son útiles para argumentar. ¿Desde dónde le argumentas a tus hijos en cualquier cosa? Es que la hija no llegó ayer. ¿Dónde quedó? ¿Con quién se quedó? Llegó en tal desfache. Es que el hijo tal cosa. Es que está pasando tal cosa. Es que el esposo está en tal situación. Es que el esposo está en tal situación. ¿Desde dónde argumento? Desde mis intereses heridos. Desde mi soberbia. ¿Desde qué ideología? ¿Desde dónde? Será desde el Señor. ¿Y cómo si no conozco ni siquiera la manera de argumentar de Él? Pues las Sagradas Escrituras te van a dar la capacidad de argumentar, de corregir, de enseñar. Así el hombre y la mujer de Dios se encontrarán listos y preparados para toda obra buena. De las cosas que a mí me impactan es la incapacidad de los hombres y mujeres buenos. No sirven para nada. Qué cosa tan horrible. La gran mayoría de los supuestos hombres y mujeres piadosos y religiosos no sirven para nada. El mundo está en manos de ideologías, intereses, tribus, otro montón de tonterías. Y los buenos, ay, no sirven para nada. Muestren lo que están haciendo. Se conocen por las obras, se conocen por los frutos. La gloria de mi Padre está en que sean discípulos, den fruto, fruto abundante, fruto que permanezca, fruto que transforme esta humanidad. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo lo van a hacer si no conocen la fuerza, si no reciben la fuerza, la luz, la capacidad de, por ejemplo, cómo se les va este mundo, cómo se nos va este mundo, porque no somos capaces de dar razón de la fe, porque no somos capaces de construir una humanidad creíble. Eso es el cristianismo. El cristianismo tiene que ser una manera de ser humanos creíble y atractiva, que valga la pena ser humano en determinada manera de ser, que valga la pena ser relación de pareja en determinada manera de ser, que valga la pena tener hijos en determinada manera de ser, que valga la pena construir trabajo, empresa, países en determinada manera de ser. ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe? Porque no están preparados. Porque si no conocemos la Sagrada Escritura, y desde las cosas más sencillas, ¿desde dónde corrijo a mi hijo? ¿Desde dónde pretendo llevar mi relación de pareja? ¿Desde dónde pretendo solucionar mi situación financiera? Ustedes perseveren en lo que aprendieron, tengan en cuenta de quiénes lo han aprendido. No solo porque detrás hayamos tenido la oportunidad de tener una buena madre, un padre, unos catequistas, sino porque vamos sobre hombros de gigantes. La Iglesia, hombres y mujeres de Dios, creyentes a lo largo de la historia que han ido construyendo la humanidad que tenemos que conocer. Fijémonos en ellos.
y recibamos pues esa Sagrada Escritura. Los quiero invitar a que la llevemos junto al corazón. Sagrada Escritura que pueden darnos la sabiduría. Necesitamos saber vivir, Señor. Necesitamos la sabiduría de tu Espíritu. Necesitamos el sabor de la existencia, porque para eso has venido, para que tengamos vida y vida en abundancia. Te necesitamos. Sabiduría que me da la salvación por ti, Jesús, Yeshua. Palabra de Dios, salvación de Dios para nosotros, a quien creemos, a quien recibimos, a quien aceptamos como Señor. Que tu palabra, Señor, nos capacite para toda obra buena. Nos dé la capacidad de corregir, de exhortar, de animar, de enseñar. Prepáranos, Señor, para nuestra vida y para ayudar en la vida de los demás. Que venga tu reino, que venga tu reino, Señor, y que como María podamos decir ante tu palabra y ante la acción de ese Espíritu que encarna esa palabra: hágase en mí según tu palabra.